esta charla. Tenemos al doctor Gonzalo Faría, al doctor Rodrigo Alfaro y al doctor Héctor Allende Cid. Son todos académicos del diplomado, pero además académicos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, expertos en inteligencia artificial, que nos van a contar un poquito cuál es su perspectiva de la inteligencia artificial y los efectos que va a tener, ¿no es cierto?, tal como dice el título de nuestra charla, en la industria, en la ciencia y en la sociedad, que es probablemente lo que más a largo plazo vamos a ver y lo que empezamos a visorar, ¿no? Así que los dejo ahora con Rodrigo Alfaro, quien va a comenzar con sus perspectivas. Gracias, Leslie. Bueno, yo les voy a compartir ahora la pantalla. Ahí se ve bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Como decía Leslie, somos nosotros profesores del diplomado en inteligencia artificial. Esta, Leslie, yo creo que es como la sexta versión, ¿no? Sí, efectivamente es la sexta este año. Sí. Y es un programa entonces que se hace virtual, presencial virtual, ¿cierto? O sea, presencial en el sentido de que es síncrono, hacemos clases síncronas, pero desde cualquier parte nos podemos conectar y ustedes también. Entonces yo voy a partir la charla conversando sobre tendencias, impacto y cómo debemos prepararnos, según la perspectiva mía. Yo soy profesor del primer módulo de este diplomado y después el cuarto módulo lo hago en conjunto con Héctor. Entonces ahora me voy a referir más a lo que vemos en el primero, que tiene que ver con esta introducción y con este análisis de dónde nosotros debemos hacer algo para aprovechar estas oportunidades o para avanzar también en lo que es la inteligencia artificial en la industria, en las empresas. Avanzo. Entonces, las diapositivas son poquitas, ¿cierto? Son 3 o 4, y aquí lo que quiero plantear son cuestiones generales, ¿cierto? Lo que vemos que está pasando y que va a seguir pasando cada vez más rápido. Seguramente ustedes conocen todo lo que tiene que ver con el Big Data, el fenómeno de grandes conjuntos de datos, y eso asociado a la ley de Moore, de cómo la tecnología de la información avanza exponencialmente, y eso genera grandes capacidades de procesamiento de datos hoy día, ¿sí? Las industrias, las empresas en general, tienen la posibilidad de trabajar con más datos, con tecnología más rápida, y por lo mismo entonces más oportunidades que se van abriendo cada vez, incluso si es que no avanzara más la inteligencia artificial, si se quedara detenida así como hasta ahora, esos avances en la capacidad computacional, de procesamiento, de almacenamiento, de comunicación, hace que podamos de todos modos ir explorando nuevas oportunidades en la industria. El segundo punto tiene que ver con los modelos. O sea, junto con el avance en la tecnología, están avanzando en la creación de nuevos modelos que aprovechan estas altas capacidades computacionales y nos permiten automatizar. Y esas automatizaciones que nosotros enseñábamos hace unos años, ¿cierto?, eran tareas simples que podía hacer una máquina, hoy día son cada vez tareas más complejas. Entonces estamos esperando que esto avance junto con las capacidades computacionales y que veamos oportunidades de tareas simples de automatización. Puede ser hoy día reconocer una persona, ¿cierto?, reconocer un objeto. Pero una tarea más compleja es el auto, que sabe tomar la decisión de frenar o acelerar, porque analiza varias inputs, ¿cierto? Está reconociendo objetos de múltiples partes. O sea, primero va a ver si es que lo que está delante es un semáforo, después va a ver si lo que el semáforo tiene la luz roja, después va a contar cuánto tiempo lleva la luz roja, y ahí va a determinar en qué momento frena o avanza, etc. Entonces, estas grandes capacidades computacionales, junto con estos avances en los modelos, nos llevan a la posibilidad de implementar soluciones basadas en inteligencia artificial, en todas las áreas, ¿sí? Uno podría haber pensado originalmente esto va apuntando a la robótica, pero después apunta también a la escritura, ¿cierto? Lo que tenemos hoy día son estos chats generativos, apunta al análisis de imágenes en salud, de imágenes de personas, etcétera, etcétera. Entonces, en todo el mundo hay una emergencia por utilizar estas potencialidades que da la inteligencia artificial para generar soluciones aplicadas a la industria. Y si esto lo podemos ver
en este gráfico que publicó el World Economic Forum, abajo está la cita, sobre el futuro del trabajo, ¿sí? El reporte que hizo hace un par de meses, un mes y medio. Y lo que ellos proyectan es que hay un crecimiento gigantesco, o que va a haber un crecimiento gigantesco por la demanda de profesionales que sepan inteligencia artificial y machine learning, ¿cierto? Es lo que está en el top. Y muchos otros profesionales que sepan analizar y procesar datos, todo lo que es la ciencia de datos, o la ingeniería de datos, el análisis de datos, va a ir creciendo, ¿cierto? Esto lo que está en azul es lo que se proyecta que crezca en general, y lo que está aquí en púrpura es lo que va a ir bajando también. O sea, hay empleos donde van a requerirse más personas y otras van a dejar de ser utilizadas dentro de distintas tareas. En general, este estudio plantea que va a haber un 23% del empleo actual afectado por estos cambios que se ven en la industria, ¿sí? Entonces, la buena noticia para nosotros es que estamos interesados y tenemos capacidad de entender cómo funcionan estos modelos, de aprender inteligencia artificial, y eso significa que en el futuro vamos a poder estar en ese punto de demanda alta que existe. Y esto solamente para complementar, este mismo estudio proyecta cuáles son los empleos donde menos demanda va a haber, y por lo tanto de crecimiento de la fuerza laboral, y que apunta justamente a lo que decíamos en la diapositiva anterior, que son empleos donde se hacen tareas más simples, ¿sí? El reconocimiento de personas, el registrar datos, los ventas, los cobros, etcétera, son las funciones o los oficios donde más rápido va a ser fácil utilizar una máquina basada en inteligencia artificial que una persona. Entonces, estas tendencias y este impacto que vemos nos llevan a la última diapositiva, que es cómo nos pudiéramos preparar. En el fondo, lo que nosotros queremos es que esta transformación que hay en los empleos, en las capacidades o las habilidades que tienen las personas, va a ser cada vez más significativa. O sea, las empresas, los gobiernos van a estar preocupados de formar en estas áreas a la fuerza laboral. Y esto no significa solamente gente que sea del ámbito tecnológico inicialmente, ¿eh? O sea, abogados, médicos, periodistas que sepan utilizar la inteligencia artificial, van a ser parte de los que están ahí en el pic de demanda, no van a ser los reemplazados, ¿no? Y hoy día, estos mismos análisis muestran que a las empresas les está costando encontrar personas con talento en el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Si bien hay, lo que decía recién, gente que es especialista de formación base, que viene desde el área de la ingeniería informática o ingeniería electrónica, etcétera, pero muchos otros deben enterarse, deben aprender a utilizarla, entonces esos son los que van a empezar a ser más demandados también. Y eso apunta al último punto, que los profesionales más valorados que trabajen en esta industria van a ser los que sepan cómo trabaja la inteligencia artificial. Y aquí nosotros queremos no solamente desarrollar modelos, sino también entender cómo funcionan, porque cuando entendamos cómo funcionan vamos a entender sus limitaciones, y a partir de eso vamos a saber dónde lo podemos implementar, o bajo qué riesgo, o bajo qué cuidados, y eso nos va a llevar a que esto se lleve a la práctica en el fondo, ¿no? Porque cuando yo voy a automatizar basado en inteligencia artificial, tengo que asegurarme que esas automatizaciones no produzcan problemas que no voy a dar ni cuenta, porque va a estar automatizado, me voy a dar cuenta más adelante, eso está aguas abajo. Entonces es súper importante que los profesionales que trabajan con inteligencia artificial entiendan cómo funcionan los modelos, y los riesgos o las limitaciones que pueden tener. Entonces con eso, un poquito es el marco contextual, ¿cierto?, de las tendencias, de los impactos que va a tener, y finalmente dónde nosotros podemos hacer algo, cómo nos podemos preparar. Entonces, le doy paso entonces al siguiente expositor, y después me quedo acá hasta el final para que podamos conversar sobre sus preguntas o sus inquietudes. Genial, Gracias. gracias Rodrigo. Ahora los dejamos con el doctor Héctor Allende Cid, que nos va a contar acerca espero, lenguaje generativo y ese tipo, o sea, modelos generativos. Exactamente, Lely. ¿Y me escuchan bien? ¿Sí? Hoy no los veo. Sí, yo escucho bien. El Sí, resto. Perfecto. Hola, Ya. sí, se escucha bien.
Ay, qué bueno. Ya. Bienvenidos, ¿no es cierto?, a mi parte de la exposición. Se me pidió que comentara un poco de los modelos generativos, que son una subclase de lo que es aprendizaje automático, ¿ya? Y cómo estos modelos generativos, ¿no es cierto?, pueden impactar tanto de manera positiva o negativa en la sociedad actual. Bueno, la agenda también va a ser una agenda, una intervención bien cortita. Voy a hablar un poco de los modelos generativos, qué son, ¿ya? Algunas ventajas y desventajas, ¿no es cierto?, dando algunos ejemplos, cómo estos van a impactar a la sociedad, cuál es el rol de la regulación de inteligencia artificial, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, el control de lo que se va a hacer justamente con estas técnicas, y cómo podemos prepararnos para el futuro. Los modelos generativos no son más que un modelo de inteligencia artificial, más específicamente una subclase de modelos de aprendizaje automático, que se entrenan con datos existentes, datos de entrenamiento, y que después, a partir de un ruido, generan, ¿no es cierto?, ejemplos generados que obviamente se trata de que se parezcan lo más posible a los datos que se usaron para entrenar el modelo, ¿sí? Estos modelos, ¿no es cierto?, permiten generar imágenes, audio, video, etc. Principalmente se utilizan modelos basados en redes neuronales artificiales, hay de distinto tipo, que eso se ve también en lo que es el diplomado. Y los modelos más famosos, yo diría, desde el punto de vista de modelos generativos, son los modelos GAN, son Generative Adversarial Networks, y son justamente un ejemplo de modelos generativos. Hacia grandes rasgos consiste en dos partes, ¿ya? O sea, en dos modelos. Uno es un modelo generador y otro es un modelo discriminador. Y lo que hace, ¿no es cierto?, es generar un juego suma cero, donde empieza a competir el generador con el discriminador. Y lo que hace el discriminador va, ¿no es cierto?, decidiendo si la imagen que le está entrando es falsa o verdadera. Y a medida, ¿no es cierto?, que van entrenándose en este juego, ¿no es cierto?, estos dos modelos, el generador se va haciendo cada vez mejor, hasta que llega un punto en donde el discriminador no es capaz de poder decidir si es que la imagen que le está llegando es real o falsa, o generada. Acá tenemos algunos ejemplos de rostros generados mediante estos modelos generativos. Acá vamos a ver, ¿no es cierto?, muchos rostros de personas que no existen. Y acá tenemos un ejemplo de cómo ha ido mejorando estos modelos. Desde el 2014 hasta el 2017 ya se generan rostros, ¿no es cierto?, que podrían perfectamente pasar por personas verdaderas. Les dejo también un link donde, this person does not exist, genera aleatoriamente imágenes de personas que no existen, ¿ya? Y va generando de distintos sexos, de distintas edades, distintas etnias, etc. Ahí uno va viendo justamente el poder de estos modelos generativos, ¿sí? Acá explico un poco más en detalle cómo funciona este modelo. Como les decía, consiste en dos modelos, un generador y un discriminador, que vamos dándole un conjunto de entrenamiento de imágenes verdaderas, ¿sí?, y imágenes que se generan a partir de ruido inicialmente. En este principio, ¿no es cierto?, en este modelo, el discriminador, el modelo va definiendo, ¿no es cierto?, va generando una respuesta diciendo si es real o falsa. Y se va dando retroalimentación, ¿no es cierto?, algo es el modelo generador, y así constantemente, como les decía, es un juego suma cero, en donde los dos empiezan a competir, uno para generar imágenes cada vez más verdaderas, y otro para ir distinguiendo entre imágenes reales o falsas, o generadas. Y este juego, ¿no es cierto?, hace que finalmente el generador empiece a construir modelos, o sea, construir y generar imágenes o lo que sea, audio, lo que sea, cada vez más real, más parecido a esos datos reales que se están usando para generar los modelos, ¿sí? Bueno, como todo, ya todo aporte científico, uno puede ver las cosas buenas, las cosas malas, ¿no es cierto?, que trae esto. Primero quería hablar de las ventajas, ¿ya?
bueno, como les decía, esta generación, ¿no es cierto?, de datos, en este caso, que puede ser, como les decía, imágenes, audio, video, pueden usarse para cosas bien interesantes. Por ejemplo, acá tenemos una aplicación de un mejorador de resolución de imágenes, ¿sí? Y lo que hace justamente es tomar una imagen ruidosa o desenfocada y la mejora generando, ¿no es cierto?, a partir de esta imagen, ¿no es cierto?, una imagen que sea de mayor resolución. Acá tenemos también un modelo generativo, ¿no es cierto?, que toma una imagen y genera pinturas al estilo de distintos artistas famosos, ya de Van Gogh, Miró, etc. Entonces podemos ver acá cómo se puede usar esto para generar arte, entre comillas, y ahí eso puede dar una discusión, si puede durar una hora, si realmente lo que genera un computador es arte o no, pero de que yo creo que nadie puede estar en desacuerdo que esto es una pintura que es agradable, ¿no es cierto? Y se puede ver que es al estilo de un cierto artista. En cuanto a las desventajas, yo diría que también hay muchas, ¿ya? Han habido, como les digo, hasta un caso, ¿no es cierto?, bien conocido, donde se generó de manera artificial esta imagen del Papa con esta chaqueta, y esta imagen esta instancia nunca ha sucedido. También se está usando para estafas, en donde estos delincuentes, ¿no es cierto?, usan una voz, ¿no es cierto?, de la persona real, y generan, ¿no es cierto?, después audio en base a esa voz, ¿sí? Y con eso, ellos pueden justamente decir, ¿no es cierto?, llamar a un familiar y decir que se tiene a la persona secuestrada y que se le tiene que entregar dinero, si es que no, para que no le hagan daño a la persona, etc. También hay un tema bien interesante respecto a los derechos de autor. También hace poco, hace un par de meses, se generó una canción, ¿ya?, basado en las voces de Drake y The Weeknd, ¿ya? Y hubo todo un tema si es que esa canción, ¿no es cierto?, tenía derechos de autor o no. Si al usar la voz de Drake era o no, ¿no es cierto?, estaba sujeta a derechos de autor, por lo tanto eso causó un revuelo también que hizo que se discutiera este punto, ¿ya? Acá, por ejemplo, yo lo que hice antes de la charla fue entrenar un modelo con mi voz, ¿sí? Eso sí, lo hice con una página, un sitio pagado, que obviamente no pagué, por lo tanto, lamentablemente, solamente está en inglés, ¿ya? Yo lo escuché, es distinto escuchar su voz, ¿no es cierto?, que lo escuche otra persona, por lo tanto, claro, ustedes podrán ser los jueces si es que se parece a mi voz o no, ¿ya? Obviamente va a estar hablando en inglés porque no quise pagar la versión eh, más avanzada. Speechify has revolutionized my productivity with its custom text-to-speech voices. Partnering with Speechify allowed me to clone my own voice, making it faster than ever to create new. Ya, ahí tenemos un ejemplo que fue bastante rápido, como les digo, en menos de 5 minutos le di datos, ¿no es cierto?, al modelo, a este sitio, ¿no es cierto?, una grabación que me hacía leer un script, y después justamente generó esa voz, ¿ya? Como les decía, es bien, o sea, es muy difícil, ¿no es cierto?, uno juzgar si la voz es parecida o no, ¿ya? Para mí personalmente, pero quizás para ustedes podría ser más fácil, ¿ya? Yo por lo menos la encuentro bastante parecida, y eso fue, como les digo, en 5 minutos. Un caso de estudio bien particular, y tiene que ver con también una desventaja, es la desinformación que se puede generar con estos modelos generativos, ¿ya? Y acá entran los famosos deepfakes, en donde uno puede generar un video, por ejemplo, en este caso del expresidente de Estados Unidos, y uno puede generar la voz y el video de una persona diciendo, ¿no es cierto?, cualquier cosa. Uno le da script, lo hace con la voz de la persona y el video, y eso podría justamente generar mucha desinformación, porque uno podría estar dando información falsa, y eso justamente podría llevar a las personas a pensar cosas totalmente erróneas o alarmarlas por alguna situación, etc. Entonces, el potencial de esto es bastante malo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los efectos a largo plazo en la sociedad? Bueno, podemos darnos cuenta que acá tenemos un ejemplo
del trabajo que se hizo en esta gran empresa, ¿no es cierto?, que es de Netflix, de entretenimiento, y el que hizo, ¿no es cierto?, un deepfake con inteligencia artificial. Como se pueden dar cuenta, el resultado de deepfake es mucho mejor que lo que hizo, ¿no es cierto?, el estudio, en este caso Netflix, ¿sí? Entonces se puede usar para entretenimiento, por ejemplo, para atraer a la vida, ¿no es cierto?, o hacer jóvenes a distintos actores, pero también puede servir para cosas que son ajenas al entretenimiento, por ejemplo, en la creación en salud, ¿ya? Por ejemplo, la creación de data sintética de pacientes, que muchas veces es un tema bien complicado porque hay que pasar por comités de ética para usar datos de pacientes reales, para entrenar los modelos para, por ejemplo, reconocer, no sé, los algoritmos para detectar en imagen, ¿no es cierto?, alguna enfermedad, para poder predecir, ¿no es cierto?, alguna enfermedad particular. Por lo tanto, se puede usar para varias cosas. Y de hecho, cuando uno tiene mucha dificultad para generar datos o para extraer datos y entrenar un modelo, uno puede usar justamente estos modelos para generar data sintética, lo cual es muy bueno porque permite realizar modelos mucho mejor. Como decía, en el caso negativo, a largo plazo, es justamente la desinformación, ¿ya? Cómo estos ChatGPT, DALL-E pueden distorsionar, como sale en este artículo, las creencias humanas, ¿sí? Con esta generación de contenido falso puede llegar a hacer mucho daño. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener cuidado. Por lo tanto, es siempre bueno regular el papel de la inteligencia artificial en la sociedad. Algunos países, ¿no es cierto?, en este caso la Comisión Europea, ya están hace tiempo discutiendo respecto a la regulación de la inteligencia artificial, qué es lo que se puede hacer respecto a la privacidad de los datos, la verificación de la autenticidad de un contenido, etc. ¿Ya? Por lo tanto, es sumamente importante preocuparnos de esto, discutir al respecto y ponerle un freno, porque si no se pone freno, obviamente esto podría llegar a ser usado de mala manera y ser muy perjudicial. Entonces, finalizando ya mi presentación, como conclusión, preparándonos para el futuro, es que necesitamos estar preparados para esto, y como bien decía Rodrigo, se necesita mucha educación sobre inteligencia artificial, la educación, mucha discusión también, y, como decía acá, una especie de alfabetización digital en los conceptos de inteligencia artificial, ¿ya? Y entonces se pueden, obviamente, generar cosas buenas y cosas malas con los modelos generativos, ¿ya? Y obviamente es muy crucial estar al tanto de los beneficios y las desventajas. Y acá, por último, quería mostrarles algo que hizo un alumno de pregrado mío, hace ya un par de años, pero estaba dentro de lo que son los modelos generativos. Acá generó música a partir de canciones de un grupo de heavy metal, Iron Maiden, y generó, ¿no es cierto?, una canción que es al estilo de, pero no es la misma, no es una canción conocida. Y acá, obviamente, les voy a dejar escuchar. Ya, ahí tienen un ejemplo justamente de una creación musical, entonces, al estilo de, en este caso, Iron Maiden, y que justamente se puede realizar bastante bien y se pueden generar, como les decía, muchas cosas relacionadas con arte, tanto pintura, cine, música, etc. ¿Ya? Muchas gracias. Las preguntas al final de la charla, y acá tienen mi contacto, hector.allende@pucb, por si tienen alguna pregunta adicional. Muchas gracias. Ahora le doy el pase a Gonzalo. Gracias, Héctor. Súper interesante. Voy a compartir ahora mi pantalla. Me dicen porfa si se ve bien. ¿Sí? Sí, perfecto. Ya, súper. Oye, bueno, yo les voy a comentar un poquito de aplicaciones en las cuales hemos estado trabajando. Principalmente aquí van a haber aplicaciones de visión artificial, ¿ya? Entonces, como dice el título además, son aplicaciones usando Machine Learning o aprendizaje automático que comentó Héctor, ¿vale? Entonces, la primera pregunta siempre yo la hago, ahora es un poco difícil, porque somos hartos, pero básicamente, para que sepamos qué es lo que es Machine Learning, cuando hablemos de aprendizaje automático, básicamente lo que queremos, ¿cierto?, es que los robots o las máquinas, ¿cierto?, los algoritmos aprendan igual como aprendemos nosotros los seres humanos.
¿ya? Y esa capacidad que tenemos nosotros de aprendizaje queremos transmitírsela de alguna forma a las máquinas, a los algoritmos, ¿vale? Lo fantástico de eso es que después van a poder hacer tareas igual que las tareas que hacemos nosotros, incluso de forma más precisa y mucho más rápido, ¿ya? Eso es lo increíble de estas tecnologías. Yo les voy a dar 3 aplicaciones, ¿de acuerdo?, en las cuales nos ha tocado trabajar. Les voy a comentar de la primera aplicación, que es una aplicación que se desarrolló para una empresa de servicios mineros, la cual estaba interesada en correas transportadoras en las minas. Hay mucho material que se lleva, ¿cierto?, desde una zona a otra, normalmente, por ejemplo, de un punto de carga o descarga, ¿cierto?, hacia otra zona de procesamiento. Y el tema es que, digamos, los elementos que va llevando, que normalmente son estas rocas, ¿cierto?, van cayendo sobre las correas y van provocando cierto daño, ¿ya? El problema es que ese daño puede ser grande, importante, y hace que la correa se pueda romper, y estos son entonces un peligro muy relevante para la gente que anda alrededor de estas correas. Obviamente, además de parar el proceso, desde un punto de vista de seguridad, es súper importante tener cuidado respecto a de que las correas no se corten, ¿ya? Para ello, entonces, la empresa estaba interesada en proporcionar un servicio de detección de daños en las correas, de tal manera de poder adelantarse un poquito a que se cortara la correa, y además de poderlas reparar, recauchar, ¿ya? Estas correas se pueden detener estos procesos, se recauchan y después el proceso sigue, ¿ya? Entonces, el tema era cómo detectar el daño. Y el daño no es sencillo. Aquí tengo la imagen de arriba, es una imagen que tomamos con una cámara, en donde el experto, el especialista puede observar que hay daños, pero uno no. Acá está el etiquetado que hace el experto, ¿ya? Todos estos píxeles que están en blanco son píxeles que el experto, el especialista, identificó como zonas dañadas, ¿eh? Si las podemos ver acá arriba, en la imagen de estas, son estas zonas de acá, no sé si se logran apreciar, pequeñas hendiduras, ¿ya? Son las que identificó el experto como zonas dañadas. Entonces, aquí el problema era básicamente de cómo le podíamos enseñar a la máquina a que identificara estas zonas dañadas en imágenes nuevas, ¿ya? Ese es el desafío. ¿De acuerdo? En el diplomado vamos a ver cómo es posible hacer eso, ¿ya? Cómo usar ciertos algoritmos que nos permitan procesar estas imágenes y poderle enseñar a ese algoritmo a que detecte estas zonas dañadas, pero no en esta imagen, que ya la sabemos, sino en imágenes nuevas. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que hicimos aquí. Teníamos muchas imágenes, logramos construir un algoritmo que detectaba de esta forma zonas dañadas. Luego voy a contar en el diplomado como digo, cómo funciona más o menos el algoritmo. Pero lo interesante es que a partir de una cierta metodología que es más o menos la misma en distintos tipos de problemas, de visión artificial o en problemas, por ejemplo, texto, como comentaba Héctor o Rodrigo, o en otros tipos de ambientes, de audio, por ejemplo, somos capaces de aplicar la misma metodología para enseñarle a la máquina a que aprenda a distinguir, a reconocer algún objeto, alguna situación en particular. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver en el diploma. Lo interesante de esto es que finalmente esto funcionó bien y se logró patentar incluso, ¿ya? Entonces es una tecnología que ahora ya está, digamos, disponible para los servicios de minería. Otra tecnología que este es un trabajo de un estudiante de pregrado también en el laboratorio nuestro, nos proporciona, digamos, un poquito la idea de cómo hacer todo lo que es navegación autónoma, ¿no? Hoy en día todos estamos escuchando, ¿cierto?, de que ya se viene seguramente lo que es la navegación autónoma en nuestra ciudad. En otros países ya incluso hay pruebas, hay, digamos, vehículos comerciales que funcionan con algún grado de autonomía. Y aquí la idea, ¿cierto?, en este caso el estudiante era básicamente ver si es que era capaz de reconocer objetos que estaban en su ruta, el robot que ven acá. Va avanzando sobre una pista y va identificando algunos objetos. Vamos a ver cómo los métodos, ¿cierto?, con los cuales uno trabaja normalmente en lo que es visión por computador, te permiten o hacen factible que estas tareas que se ven bastante interesantes no sean difíciles de conseguir hoy en día con los algoritmos, ¿ya? De hecho, por ejemplo, esto es una prueba muy rápida que hicimos aquí afuera de la facultad, en donde básicamente aplicamos un algoritmo que ya está previamente entrenado para reconocer personas, señales de tránsito, vehículos, obviamente, distintos tipos de objetos, y que podemos utilizar ese algoritmo, ¿cierto?, para detectar si es que, por ejemplo, las calles están libres, si están rodeadas de autos, qué objetos hay alrededor, y de esa forma poder generar lo que es una navegación autónoma. Esto ya, digo, ni siquiera está entrenado, sino que directamente, o sea, ni siquiera lo tenemos que entrenar,
ni siquiera lo tenemos que enseñar, sino que ahora ya el algoritmo ya está entrenado previamente y uno se lo descarga y lo ejecuta directamente y ya es capaz, digamos, de reconocer, si se fijan, una gran cantidad de objetos. El numerito que aparece arriba es básicamente la confianza que tiene el algoritmo respecto a la detección que está realizando. Un valor máximo es de 1, un valor mínimo es el 0, pero si se fijan hay muchos valores cercanos a 0,9, 0,8 en la detección de los objetos que se están viendo en la imagen, ¿ya? Esta es otra aplicación que ahora se las quiero presentar porque la estamos usando. Es una aplicación en donde uno detecta lo que son puntos claves del cuerpo humano, que son los key points o las articulaciones más bien, ¿ya? Entonces estas articulaciones nos permiten primero entender cómo está, ¿cierto?, el cuerpo predispuesto en el espacio. Bueno, eso, ¿qué nos podría permitir, por ejemplo? Usar esa información de esos puntos claves para reconocer, por ejemplo, caídas, ¿ya?, como lo que estamos viendo aquí, ¿ya? Eso puede ser interesante, por ejemplo, para generar sistemas que detecten o alerten de algún tipo de caída en un ambiente público, por ejemplo, ¿ya? Pero además nos permite, o nos podría permitir, detectar ciertos comportamientos de personas en entornos que pueden ser interesantes detectar y que no tengamos una persona que esté mirando, ¿cierto?, un montón de videos, esté atento a muchas cámaras, y sino que lo haga un algoritmo, un sistema de forma automática y nos diga, oye, alerta, aquí alguien se cayó, o alerta, aquí hay alguien que puede estar en peligro, o aquí está pasando algo raro, ¿de acuerdo? De hecho, esto, por ejemplo, ahora lo estamos aplicando a lo que es un proyecto FONDEF. Estamos trabajando aquí con el Metro Valparaíso, no sé si se ve bien esta imagen, pero fíjense que aquí estamos detectando, por ejemplo, personas, y estamos viendo la trayectoria que están realizando las personas en las estaciones del metro, ¿ya? ¿Qué nos permite eso? Por ejemplo, entender cómo es el flujo de pasajeros dentro de la estación. Esto permite, o es muy útil para todo el tema del diseño de las estaciones de metro, es muy útil para saber, por ejemplo, los horarios, ¿cierto?, en los cuales hay más presencia de personas, cómo usan las personas los andenes, ¿cierto? ¿Cuál es el flujo de subida a un vagón de metro? Cuando la gente sale, ¿cierto?, de ese vagón, también cuánta gente sale, etcétera. Todo eso, además, fíjense que estamos detectando, no sé si logran apreciar, personas que están, ¿cierto?, por estos cuadritos recuadros, ¿cierto?, que están alrededor de las personas, que están presentes en los andenes, pero además detectamos lo que son sus trayectorias, ¿no? Las rutas que van siguiendo, a ver si lo veo aquí, las rutas que van siguiendo las personas, digamos, en el andén, y eso nos permite también entender cuál es el uso del espacio, ¿ya? Por aquí es un video bastante largo, pero aquí hay varias rutas que en el fondo las vamos registrando y sabemos cuál es la posición, ¿cierto?, de cada una de las personas dentro del andén, su velocidad de desplazamiento, la cantidad de personas que hay digamos, por unidad de espacio, etc., ¿no? Es bastante interesante. Pero además, si a eso le agregamos, por ejemplo, el uso, ¿cierto?, de este sistema de detección de personas en distintas partes, digamos, de una estación de metro, como por ejemplo pueden ser los torniquetes, podemos también tener aplicaciones como, bueno, cuánto es el flujo de personas que salen o que ingresan en un momento determinado a la estación, y cuántas personas, por ejemplo, podrían perfectamente no estar pagando digamos, lo que es el acceso a la red del metro, y poderlo detectar ciertos términos bastante duros, ¿cierto?, numéricos, y de esa forma tomar algún tipo de decisión, ¿ya? Esto nos facilita, como les comentaba, lo que es la vida, en el sentido de que los algoritmos aprendieron, en este caso, a reconocer personas, y luego les podemos preguntar, ¿cierto?, dónde están ubicadas esas personas, qué velocidad llevan, y qué cosas están haciendo. De hecho, podemos hacer cosas más interesantes todavía, como obtener el esqueleto que les mostraba antes, ¿cierto?, de las personas. Si se fijan, aquí está esqueletizando, esta es la estación de recreo, aquí en Valparaíso. Está obteniendo el esqueleto, ¿cierto?, de cada una de las personas, y con eso nosotros somos capaces entonces de determinar cuál es, ¿cierto?, sería la acción que realizan las personas, ¿ah? Porque esos puntos, como decía, claves, nos permiten en el fondo decirle a la máquina cuáles son las posturas que está realizando la persona en la imagen, y de esa manera yo puedo entregarle una información adicional al algoritmo para que diga qué situación o qué acción está realizando, ¿ah? Por ejemplo, información adicional, ¿cierto?, del esqueleto nos puede permitir categorizar, por ejemplo, no sé, acciones que realizan las personas cayéndose, como en este caso, hacia adelante,
como les decía, por ejemplo, saltando, caminando. En el caso del metro, uno puede identificar si hay una persona que está corriendo, por ejemplo, dentro del andén, lo cual no sería adecuado, o, por ejemplo, si está muy cerca, ¿cierto?, de lo que son las líneas o las vías del tren, que podría ser una situación peligrosa, ¿no? Ese tipo de aplicaciones, estos algoritmos de visión artificial los vamos a conversar también en el diploma. Con eso termino la exposición, Leslie. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo, por todos los ejemplos que nos mostraste, por compartir el trabajo que has realizado. Bueno, también a Héctor y a Rodrigo que nos hablaron, ¿no es cierto? Ahora dejo abierto para que puedan hacer preguntas. Si alguien quiere puede ir levantar la manito o lo pueden escribir también en el chat. Si tienen preguntas. Yo podría hacer una pregunta y Gonzalo tiene una pregunta. Gonzalo, Hola, ¿qué tal? hola. Voy a poner la cámara. Esto de la inteligencia artificial trae un montón de preguntas y, bueno, tenemos películas apocalípticas y todo esto. Y como bien se dice, no, es algo que no podemos detener objetivamente, porque no, si no lo hacemos, o sea, si no se hace, si no lo hace, no sé, la empresa que lo haga, lo va a hacer otra. Entonces, poner una normativa, ¿cierto?, rígida, va a hacer que se pueda saltar la normativa y como en el proyecto Manhattan, pues lo interesante era que Estados Unidos la produjera antes que la bomba nuclear que Alemania, que los nazis en este caso. Pues entonces, a lo que voy es que tiene un contexto cierto ¿cómo se llama?, de ético, tremenda importante, filosófico, tremendamente complejo, y cómo como sociedad nos vamos a enfrentar a esto, porque ya lo han dicho, ¿cierto? Va a haber trabajos que van a desaparecer, pero esa gente va a tener que seguir comiendo. Y en este momento, por ejemplo, aquí en Chile, no veo que avance mucho la discusión en cuánto es un salario adecuado, cuánto es cuál es cómo voy a garantizar como Estado, por ejemplo, el derecho que tiene cada persona a trabajar y a trabajar por un salario adecuado para sus necesidades y la de los suyos. ¿Cómo se toma esta discusión que hay detrás de la inteligencia artificial en el diplomado? ¿Alguno quiere responder? Comento yo un poquito, sí. Sí, esa es una discusión que en las primeras clases siempre tenemos, ¿ah? Empieza a revelarse las dificultades de esta automatización y el desempleo, el desacople que hay entre trabajo y personas. Y no hay una solución así que yo te diga, esto es lo que hay que hacer, pero sí hay discusiones que se han dado en Europa, sobre todo, parecido a lo que mostraba Héctor, en la regulación avanzado, y ellos han hablado de un impuesto a la automatización. En el fondo lo que se piensa ahí es que, no digo que sea la forma que yo propongo, pero lo que se piensa es que en la medida que tú estás automatizando y reemplazando a personas, tengas que contribuir con un impuesto que después permita al Estado mantener a esas personas, no necesariamente trabajando, ¿no?, pero sí que puedan vivir y desarrollarse normalmente o una base, digamos. Es lo que yo he escuchado más avanzado al respecto, o sea, de cómo nosotros podríamos ayudar a las personas que van a quedar desplazadas. En el fondo, también se plantea hoy la inteligencia artificial va a generar reemplazo en puestos de trabajo, pero también va a crear nuevos, ¿sí? Pero esos nuevos, la verdad es que tampoco son para las personas que quedaron desplazadas, sino que va a ser para otras personas que sepan aprovechar la inteligencia artificial. Entonces, esas personas que no sepan adaptarse, no sepan recambiar, efectivamente hay que ver ahí cómo nos hacemos cargo, no hay una solución hoy día estándar.
aquí hay vamos a hacer una pregunta primero del chat y de ahí vamos con alguien más que levante la manito. ¿De qué manera, pregunta Vane, ¿en qué manera podría impactar la ciudadanía, en la ciudadanía o a la ciudadanía la irrupción de la inteligencia artificial? Menciona acá el campo laboral, pero también, ¿no es cierto?, cómo afecta la cotidianidad de las personas esto. Y me permito comentar un poquito también porque yo creo que, como bien decía Héctor, la educación va a ser bien importante, ¿no? Quizás también le podría preguntar a nuestros expertos qué significa esto para el mundo de Internet, porque Internet fue creado como este espacio libre, ¿no? Ese era como el objetivo inicial. Pero ahora existen problemas derivados de esa libertad por el uso de este tipo de herramientas. No sé si alguien quiere comentar al respecto. Leslie, yo, claro, aquí es un tema súper complejo, pero yo creo que la complejidad hay que separarla del punto de vista de lo que es la tecnología y lo que es el uso, ¿ya? Para mí la tecnología nunca es mala o buena de por sí, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, siempre parto de esa base. La tecnología es simplemente una herramienta que hemos construido como sociedad, ¿cierto? Como humanidad. Y luego el uso que le demos a esa herramienta es lo que hace bueno o malo, digamos, el resultado que obtengamos, ¿de acuerdo? Entonces, el problema que tenemos aquí quizás es que las capacidades que nos ofrece esta herramienta, las potencialidades que tiene esta herramienta es muy importante, ¿cierto? Es muy relevante. Son cambios muy bruscos tal vez, ¿ya? Y ese puede ser el problema, ¿no? Pero creo que es bueno distinguir entre lo que es el uso y lo que es la herramienta en sí. La inteligencia artificial puede solucionar un montón de cosas. Hoy en día se está usando para detectar enfermedades, ¿ya? Se está utilizando, ¿cierto?, justamente también para analizar ciertos sesgos, por ejemplo, en lo que son noticias, por ejemplo, que puedan tener algún tipo de tendencia. También la podemos usar desde esa perspectiva. O sea, quiero decir que cuando veamos o leamos en alguna noticia o algún diario, ¿cierto?, respecto de un uso, digamos, inadecuado de lo que es la tecnología, también pensemos que podemos usar esas mismas capacidades para que el uso sea correcto y sea beneficioso para la humanidad. Siempre hago una reflexión respecto a lo que es la automatización, porque también entiendo que eso puede ser un problema grande. A finales del año 1800, por ahí por los 1900 más o menos, ocurrió la segunda revolución industrial, ¿de acuerdo? Que fue un avance importante para la humanidad, en términos de automatización de muchos procesos que antes se realizaban de forma manual. En esa época, en la Tierra habían 2.000 millones de personas, aproximadamente. Hoy en día hay casi 7.000. ¿Qué quiero decir con esto? La cantidad de automatización que teníamos en esa época, en los 1900, ¿cierto? Obviamente ha ido creciendo y la población también ha ido aumentando. Es decir, no porque tengamos digamos, niveles de automatización cada vez mayores, no implica que la gente se vaya a quedar sin trabajo. Van a aparecer trabajos y labores nuevas. Por ejemplo, ahora se necesitan, como decía Rodrigo, especialistas en inteligencia artificial. Antes no se requerían. Ahora es súper necesario, ¿ya? Quien aprenda a usar estos algoritmos, ¿cierto?, va a tener una ventaja respecto a otras personas que no lo aprendan a usar. No sé, se me ocurren un montón de ocupaciones o profesiones. Por ejemplo, youtubers. Hace 5 o 10 años quizás no habían youtubers. Hoy en día sí. Gente que manipula o vuela drones, ¿no? Pilotos de drones también. Entonces, eso, hay que tener presente que la tecnología de por sí no es buena ni mala, sino que depende del uso. Y lo otro, que la automatización tampoco implica, digamos, que todos nos vayamos a quedar sin trabajo, sino que obviamente simplemente implica un cambio importante en la sociedad, pero creo que como en el pasado nos vamos a ver a adaptar. Eso. Gracias, Gonzalo. ¿Susana tiene la manito levantada? Sí, hola, buenas tardes. Mira, más que pregunta voy a hacer un comentario, porque yo trabajo en una universidad tecnológica, donde obviamente la tecnología pareciera ser que no es ni buena ni mala, como bien decía uno de los expositores. Sin embargo, la tecnología se connota. Y cuando se connota, pierde la neutralidad,
que nos muestra en principio en su origen. Por lo tanto, hay que estar atentos y atentas y atentes a la connotación que vamos dando a la tecnología. Yo encuentro maravillosa la tecnología, aun cuando yo soy del área humanista, y yo veo que aquí hay unas aperturas gigantescas para el desarrollo del conocimiento y de una práctica, ¿verdad?, que beneficie. Sin embargo, si no estamos atentos a atentas a esas connotaciones, corremos riesgo de cómo seguimos afectándonos en términos relacionales. Yo veo en las muy buenas presentaciones que han hecho que están connotadas. Fíjate que cuando se hace la esqueletización del cuerpo, se muestran unas caídas. Curiosamente, las que se caen son 3 mujeres. Entonces me aparece esta perspectiva de género que a lo mejor pareciera ser que no tiene ningún vínculo con lo tecnológico, pero sí tiene vínculo con lo que plantean también al último respecto de cómo nos puede afectar como sociedad o nos puede beneficiar. Y cuando vemos que una sociedad está tan agresiva, nosotros tenemos pensamientos mecanizados. Yo no estoy juzgando acá intenciones porque no les conozco, pero sí veo la mecanización del pensamiento de cómo se atribuye ciertos comportamientos, ciertas conductas de manera mecanizada a partir de los roles sociales en los que hemos sido asignados o categorizados. Y eso me preocupa. Entonces, ¿cómo a lo mejor este diplomado incorpora a lo mejor una perspectiva de género en la lógica tecnológica, científica? Ya hay mujeres pronunciándose respecto de cómo la ciencia y la tecnología, ¿verdad?, y las redes en general empiezan o siguen este juego de discriminación histórica que nos afecta a las mujeres y que afecta también a las diversidades sexuales. Entonces creo que eso es como no menor al momento de ver lo que bien señalaba uno de los jóvenes respecto de que no puedo prejuzgar, pero no puedo perder de vista que la tecnología sí o sí va a estar connotada. Y eso es riesgoso precisamente por el trato que nos estamos dando. Fíjense ustedes que ustedes dicen, está detectando enfermedades, fantástico, me parece estupendo. Pero si ustedes hacen un análisis de la medicina, si los hombres sufrieran o fueran evidentes, por ejemplo, las varices en los hombres, yo les aseguro que el tema de las varices sería un trato de salud y no un trato estético como se le estuvo dando mucho tiempo. ¿Se entiende o no? La medicina también va a tener unas tendencias de ese tipo. Bueno, quería hacerle ese comentario valorando el ejercicio que están dando a conocer respecto de ese diploma y respecto de algo que es tan relevante, porque sí, nos cambia toda la perspectiva, de eso no hay ninguna duda. Y no hay que negarse, hay que abrirse, pero siempre considerando también estas otras variables. La tecnología no puede ser un impedimento para que recuperemos o para que reforcemos nuestras miradas también humanistas que parten por estos criterios. Muchas gracias, Leslie. Gracias, Susana, por tu comentario. Yo solamente para comentar, la tecnología es reflejo de nuestra sociedad. Todo lo que hacemos nosotros es reflejo de nuestra sociedad y los modelos, ¿no es cierto?, que nosotros creamos no pueden, digamos, ser muy diferentes de lo que ya somos. Y los sesgos que existen en nuestra sociedad se reproducen en la tecnología, eso ya está contrademostrado. Pero yo tengo una visión un poco más optimista y yo creo que la tecnología nos va a ayudar a abordar estos desafíos. Es mucho más evidente que hay un sesgo cuando la tecnología lo tiene, que más que las personas. Por lo tanto, yo tengo una visión bien optimista. Yo creo que... la mía no es pesimista, ojo. Sí, no, pero estoy contándolo así, sí, está digamos, bien. como mi perspectiva de lo que yo creo, la tecnología nos va a ayudar a vernos un poco como sociedad también, ¿sí? Nos pone un espejo adelante y eso es bueno, siempre es bueno poder analizarse. Correcto, gracias, Susana, por tu comentario. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los grandes pasos? De ahí vamos con Gabriel, que tenía su manito levantada. ¿Cuáles son los grandes pasos que vienen en la IA? Cortito para los expertos. Yo podría ahí hacer un comentario. Algo que se ha estado buscando, que es como el santo grial en inteligencia artificial, es el concepto de inteligencia artificial general. Ya si ustedes se dan cuenta, en todos los modelos que se están trabajando son modelos muy específicos. Ya un modelo, por ejemplo, como mostraba Gonzalo, para reconocer, ¿no es cierto?, estas fallas en correa, no se puede utilizar ese mismo algoritmo para, no sé, en otro contexto totalmente distinto, no sé, en aplicaciones médicas.
Entonces, como que todos los modelos son muy específicos, y lo que se busca, como decías, el santo grial, es la inteligencia artificial general. Y si ustedes lo buscan, justamente es darle la capacidad a estos modelos a que se puedan, o sea, que tengan, ¿no es cierto?, una aplicación mucho más amplia y que se vayan pareciendo, obviamente, cada vez más a la manera de razonar del ser humano, que puede hacer muchas cosas distintas muy bien. Entonces, eso, y eso también se puede justamente buscar información respecto a la inteligencia artificial general. Héctor, y la pregunta del millón, ¿tú eres de los que cree que estamos cerca o estamos lejos? No, yo diría que estamos súper lejos. Pero, o sea, mira, los avances que han habido de los últimos 10 años han sido un salto impresionante, ¿no es cierto? Un crecimiento exponencial a lo que se tenía, ¿no es cierto?, como te digo, a principios de 2010. De hecho, yo he estado trabajando en el área de Machine Learning 2007 más o menos. No diría, bueno, tiene muchos años todavía, pero las cosas que se lograban en ese año, las cosas que se están logrando ahora, realmente un salto. Yo creo que falta, pero de acá a 10 años más uno nunca sabe en realidad. O sea, Insertó un mucho. poquito de incertidumbre este vértigo que de repente empezó súper rápido, entonces uno antes pensaba, oh, falta mucho tiempo, da lo mismo, pero ahora uno tiene esa inseguridad, ¿no? Ya, gracias, Héctor. Gabriel, que tenía su manito levantada hace rato. Hola, ¿cómo están? Buenas. Los felicito a todos por sus presentaciones. Muy buenas, es interesante. Me parece que veo caras conocidas. El profe Rodrigo lo estuve ayudando hace unos años en su tesis como asistente. Parece que era multiclass, multilabel, binary classification, algo por ahí. El profe Gonzalo también lo ubico cuando pasé un rato por la carrera. Al profe Héctor Allende lo conozco de nombre, pero parece que su papá estaba en la Santa María, ¿no? Sí, puro famoso. Así que los felicito. Bueno, yo me interesé por el diplomado porque esto me apareció en LinkedIn y bueno, ahora como está de moda lo que son los Transformers y ¿cómo se llama? Todo lo que son el NLP como más poderoso, quería consultar si va a haber un enfoque de eso en el diplomado y si puede ser full remoto también, porque no, me complicaría en mi caso personal asistir presencialmente al diplomado. El diplomado se hace de manera virtual, ¿sí? Así que Ya, perfecto. virtual síncrona, eso sí, tenemos clases, pero virtuales con actividades, ¿no es cierto? Y evaluaciones, así que los invitamos a quienes quizás no escucharon al comienzo lo que dijimos, que revisen también nuestro sitio web, ahí está toda la información, y además pueden enviar correo al mail del diplomado, ¿ya? Así que siempre estamos respondiendo preguntas. Y lo de los módulos de Transformers y NLP, parece que el profe Héctor comentó algo de eso, ¿no? Sí, Gabriel. De hecho, bueno, nosotros vemos en el último módulo del diplomado es Machine Learning, pero con un enfoque en NLP. Ya vemos principalmente lo que es clasificación de texto, generación de texto. O sea, partimos obviamente de los modelos de redes neuronales profundas, convolucional, recurrente, y de ahí ya pasamos a los modelos Transformer y hacemos cosas bien aplicadas. Digamos, como bueno. fine-tunar justamente estos modelos para las distintas tareas que se pueden utilizar. Ya, pues muchas gracias. Gracias, Héctor. Bueno, yo creo que vamos a hacer como las últimas dos preguntitas, y Marcelo y por aquí alguna del chat. Esta creo que es súper interesante. ¿Qué conocimientos y capacidades previos debería tener alguien que quiere introducirse en el área de la inteligencia artificial? Yo creo que eso probablemente le interesa a todo el mundo porque normalmente se ve como algo súper complejo, al menos los comentarios, ¿no es cierto?, que nos llegan siempre a nosotros que trabajamos en el área, es, oye, eso es súper difícil, ¿no es cierto? ¿Cuáles creen ustedes que son las capacidades o los conocimientos mínimos que debería tener alguien que quisiera empezar a conocer del área?
Yo puedo hablar quizás de un caso que recuerdo siempre, de una persona que no era ingeniera, era licenciado en Derecho, bueno, que Héctor y Rodrigo lo conocen, fue alumno del diplomado. Y él se ganó un concurso, un concurso, digamos, un fondo concursable de Corfo, creo que un año después de haber hecho un diplomado, en temas de texto, justamente reconocimiento o clasificación de texto para la CMF. Así es que yo creo que realmente esto depende del interés de cada uno. Hay un montón de herramientas hoy en día que van a ayudar, ¿cierto?, a lo que es la codificación, por así decirlo. Eso está cada vez más avanzado. Obviamente que sí que tiene que estar siempre el interés de entender cómo funcionan las cosas. Lo que decía Rodrigo me parece súper interesante al principio. Nosotros estamos interesados en saber cómo funciona esta máquina, esta caja negra al exterior, porque así podemos ver las potenciales usos que pueda llegar a tener, pero también las ciertas limitaciones que pueda tener esa tecnología. Así es que lo primero diría yo es el interés, y a partir de ahí, si es que conoce programación, algo de programación, obviamente eso va a ayudar, ¿cierto? Si es que tiene una formación científico-matemática, obviamente que eso también ayuda, pero ya les digo que hemos tenido casos en donde gente que es ajena a lo que es el área de la ingeniería, gente de derecho, o de periodismo, por ejemplo, ahora estamos trabajando con gente de periodismo también, que lo están utilizando mucho, digamos, y que esto no está tan, no es una montaña, digamos, súper complicada de alcanzar esa cima, sino que yo creo que con un poquito, digamos, de interés y después del uso de algunas herramientas que están disponibles, podemos hacer cosas muy interesantes. No sé qué opinan los colegas, pero esa es la sensación que a mí me da. De hecho, Gonzalo, igual para actualizar el caso de Pablo, porque es justamente el chico que hablas tú, ahora de hecho se fue a trabajar a Alemania en una legal tech como aplicando inteligencia artificial a derecho. O sea, le gustó tanto la aplicación de inteligencia artificial que cambió, o sea, bueno, no cambió tanto, porque igual es una compañía de legal tech, pero aplicando justamente temas de inteligencia artificial en derecho. Así También que hizo magíster. él hizo el magíster con, bueno, de hecho fui yo profe guía de Pablo, y después justamente con ese título justamente postuló, o sea, lo contactaron de Alemania y se fue a trabajar allá. Así que yo le justamente uno de los Sí, casos o sea, bien connotados del diplomado. para complementar a Gonzalo, efectivamente, yo creo que actitud es como lo principal. No significa que no van a sufrir, ¿cierto? Van a sufrir más o menos en algún módulo, pero son 4 meses, así que después de sufrir uno ya está contento de que aprendió y empieza a aplicar, digamos. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que no se necesita tanto, no hay que ser un genio de la programación ni nada, ni tampoco un genio matemático para entender o para al menos utilizar las herramientas, ¿no es cierto? Y entender cómo funcionan en términos abstractos. Así que los animo a todos a quienes estén interesados en tratar de aprender, porque en realidad hay harto material disponible en internet, tienen cursos como el diplomado, ¿no es cierto? O algunas otras cosas que puedan encontrar, anímense porque en realidad yo creo que va a ser algo que les va a abrir un montón de oportunidades. Bueno, estamos justo en la hora, así que vamos a dejar hasta acá nuestra presentación, vamos a dejar pendiente una próxima charla porque había hartas preguntas, nos quedaron algunas sin responder. Vamos a compartirles la presentación a quienes se inscribieron.